Buenas noches a todos. Antes que nada, les agradezco a todos por hacer presencia en este webinar, en este workshop que vamos a estar realizando el día de hoy sobre lo que es Catalon. El día de hoy nos acompaña el señor Carlos Pineda, CEO del Instituto Dominicano de Calidad de Software. Se desempeña como automatizador y Quality Assurance. Estará conversando con nosotros sobre lo que es Catalon, aspectos importantes y mostrándonos algunas funciones y ejemplos para ir iniciándonos en el manejo de esta interesante herramienta. Para los fines del lugar, les informo que durante toda la actividad pueden ir colocando sus preguntas en el chat, que al final de la sesión, en la parte de preguntas, estas van a ser respondidas. Además, dejarles saber que esta sesión estará siendo grabada y siendo subida también al canal de YouTube, que le vamos a estar colocando en el chat también. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados para facilitar la comprensión del evento. Ahora ya vamos a iniciar. Pongamos mucha atención y los dejo con el señor Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Licey. Bueno, chicos, en esta proceso noche vamos a estar hablando un poco de Catalon. Vamos a estar hablando qué es Catalon. Vamos a estar hablando básicamente de las funcionalidades que tiene. Vamos a estar trabajando con los casos de prueba, los reportes que tiene, cómo crear un script de prueba de forma manual, donde vamos a hacer casos de prueba con scripting, y básicamente vamos a conocer qué es la herramienta, ¿verdad? La herramienta es muy intuitiva y muy fácil de usar, mayormente para las personas que están empezando en el mundo de la automatización y quizás no son tan expertos en el tema de la programación como tal. En Catalan no se programa, pero tú puedes iniciar sin siquiera programar ninguna línea de código. Bueno, básicamente mi nombre es Carlos Pineda, uno de los fundadores del Instituto Dominicano de Calidad de Software ICAS, y por aquí estamos para ayudarle cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que vamos a definir qué es Catalan. Catalan Studio, porque hay otro Catalan, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Catalan básicamente, Catalan es una solución de automatización robusta y gratuita que puede Perdón, chicos. Ok. Bien, gratuita para pruebas de APIs. Juan Luis el tú y yo estuvo hablando en la sesión anterior qué son las APIs, cómo podemos probar APIs. Con Catalan podemos probar APIs también. Tenemos lo que son las pruebas web y pruebas móviles. Integra todos los componentes necesarios con palabras claves, plantillas de proyecto integrada en un marco de automatización completo. Marco de automatización es básicamente un framework de automatización. Básicamente porque tenemos todas las pruebas en un solo paquete. Podemos probar tanto pruebas API como web como móvil. Y también tiene integración con DevOps, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces es fácil de usar para nuevos usuarios, pero aún así ofrece capacidades avanzadas para usuarios experimentados. Si tú eres una persona que domina el mundo de la programación, entonces te va a ser un poco más fácil introducirte en el mundo de Catalan, pero también las funcionalidades que tiene Catalan, tú la vas a saber aprovechar un poco mejor. Y eso lo voy a estar explicando un poquito más adelante. Pero las personas que tampoco han automatizado nunca en su vida, también le va a ser bastante fácil introducirse en el mundo de la automatización a través de Catalan. ¿Qué hace tan famoso a Catalan?
Aquí yo puse algunas de las características que hacen famoso a Catalon. Una de ellas es fácil de usar y funcionar todas las necesidades de pruebas automatizadas en un entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer todas las pruebas de Catalon, hacer un solo script, y eso nosotros lo podemos correr en cualquier entorno que nosotros queramos y con cualquier browser que nosotros queramos. Eso lo vamos a estar viendo ahorita cuando vayamos a la prueba. Tiene pruebas API, como mencioné ahorita, aplicaciones web, aplicaciones móviles y también aplicaciones de escritorio. Se integra fácilmente con aplicaciones de terceros como Jira, Slack y Git. Nos da esa facilidad de integrar estas herramientas que nosotros regularmente utilizamos mucho en el día a día de nuestro trabajo, como es Jira y lo que es Git. Para las personas que no saben Git, entonces tú lo integras fácilmente con Catalon y con un par de clics tú puedes subir todo tu código a GitHub o a GitLab o a Bitbucket, cualquiera de estos repositorios. Posee complementos listos, prácticos y gratuitos disponibles para que las pruebas sean más efectivas. Eso lo vamos a ver en la práctica. Las secuencias de comandos de pruebas son intercambiables con Selenium WebDriver. Eso ya no lo vamos a ver en este curso, pero es bueno que lo sepa, porque ya un poquito más avanzado. Quizá en otro webinar, quizá lo toquemos, que es que nosotros podemos, dentro de Catalon, hacer scripting de Selenium intercambiable. Es decir, si te es más cómodo tirar una línea de código en Selenium, tú lo haces y luego entonces puedes continuar igual con Catalon. Incluso hace días que ellos enviaron una actualización indicando que si tú tienes ya un proyecto hecho en Selenium WebDriver, tú lo puedes integrar fácilmente. O sea, tú haces un import de tu proyecto Selenium y lo integras a Catalon sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿O qué aprenderemos hoy en el web? Básicamente, ¿qué es Catalon? Que es una herramienta completa de automatización, donde nosotros podemos automatizar, realizar todas nuestras pruebas automatizadas en un solo entorno. Luego vamos a estar conociendo la interfaz de Catalon, primera prueba automatizada con Catalon, luego que es grabar pruebas automatizadas, crear pruebas automatizadas en un modo manual, crear pruebas automatizadas en un modo script, trabajar con localizadores de objetos web, cómo usar las variables, crear y correr TextScript, crear y correr una colección, y luego entonces vamos a ver los reportes. Luego de eso, que no está ahí, espero que me dé tiempo, vamos a estar viendo cómo podemos correr nuestras pruebas desde el online. Entonces, ya dicho eso, entonces vamos a empezar. Bien. Para nosotros poder utilizar Catalon, obviamente tenemos que tener primero Catalon. Entonces, si nos vamos a catalon.com, para nosotros poder descargar nuestro proyecto, para poder descargar el proyecto de Catalon, primero tienes que tener una cuenta. Bueno, en este caso ya yo estoy logueado. Pero vamos a ver cómo puedo loguear. Yo voy a desloguearme ahora para que ustedes vean cómo más o menos es el tema de tú hacer sign up con Catalon. Bueno, no sí. vemos la pantalla. Vemos el escritorio ahora mismo. Bueno.
Perdón. Raro. Gracias. ¿Pueden ver el brazo, chicos? Sí. Sí, ahí se ve. Bien. Ok, gracias. Bueno, decía que tenemos que ir a Catalog. Básicamente tenemos que crear una cuenta. Eso es bastante sencillo y fácil. Si no tienes la cuenta, tienes que ir a Sign Out, créate una cuenta, ya yo tengo una. Inmediatamente tú te creas una cuenta. Como yo tengo una, voy a ir a Sign In, te crea la cuenta. Déjame ver. Puedo utilizar una cuenta donde yo trabajo. Bien. Entonces luego vamos a descarga. Entonces aquí nos van a mostrar dos opciones, que es Catalog Studio, que es donde nosotros vamos a trabajar con nuestras pruebas, realizar todos los casos de prueba y todo eso. Y está Runtime Engine o Catalog Engine. Básicamente estos son para el equipo de DevOps que van a correr nuestras pruebas en el pipeline con el TMD que nosotros le demos. Ustedes se lo descargan. Ya lo tengo descargado. Pueden ver las dos carpetas del catálogo. Sí. Sí. Gracias. Bien, entonces yo voy a abrir Catalog. Catalog es un proyecto standalone. Quiere decir que tú lo descargas y no tienes que instalarlo. Tú lo descargas y simplemente tú le das clic y él te va a correr inmediatamente. No hay que instalarlo para nada. Entonces yo voy a ahora mismo correr el Catalog Studio, que es donde nosotros vamos a estar haciendo las pruebas. Y Catalog Engine es donde se corren esas pruebas en el Python. Vamos a hacer eso.
Eso en realidad nosotros como automatizadores no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer una pruebita sencilla para que entonces podamos ver cómo nosotros podemos pasarle la información al equipo de DevOps para que entonces puedan correr nuestras pruebas. Ahí viene subiendo. Bien. Esta es básicamente la interfaz de Catalan cuando tú abres Catalan por primera vez, esto es lo que te va a aparecer. Aquí regularmente estos IDEs regularmente te presentan siempre, te dan como una presentación adelante, donde ellos te dan algunos tutoriales y algunos como rutas rápidas para crear básicamente tenemos lo que es un API, un mobile y pruebas de script. Yo voy a cerrar esto para que veamos poco a poco la interfaz de Catalan y cómo más o menos funciona. En vez de yo ir mostrándole cada funcionalidad de qué va o para qué sirve, lo que vamos a hacer es inmediatamente crear un proyecto y a medida que vayamos trabajando con el proyecto, yo le voy enseñando las funcionalidades de Catalan como tal. Bien, esto es bastante sencillo. Simplemente vamos a File, New, y aquí nos presenta un proyecto. Le damos aquí. Aquí le ponemos el nombre del proyecto. Yo le voy a poner ICAS Blog. Entonces, aquí en el tipo, él me pregunta qué tipo de proyecto yo quiero hacer. Web, una API, mobile o un genérico. En el caso de nosotros ahora, vamos a hacer un web. Y también aquí nos pregunta que si nosotros queremos un tipo de ejemplo, de proyecto de ejemplo que nos ayude. Si nosotros tenemos un web, podemos elegir este ejemplo o un BDD o un simplemente web UI text. En el caso de nosotros, vamos a hacerlo desde cero, en blanco. Aquí es el repositorio de Git, como le expliqué, se integra bastante bien con Git. Nosotros simplemente le pasamos el repositorio UI y él inmediatamente nos habilita esta parte, esta sección, que es este Git. Entonces, cada cambio que nosotros vayamos realizando, él lo va notificando aquí arriba y con 2 o 3 clics simplemente se sumen los cambios al repositorio. Lo vamos a dejar así. Vamos a ponerle ICAS Blog para que nos cree la carpeta dentro de Catalan Studio. De ICAS Blog. Aquí podemos poner una descripción y damos OK. Ahí él va a estar creando nuestro proyecto web. Vamos a dar unos minutos. Ok. Él nos está preguntando aquí que si nosotros vamos a hacer integración con TextOps, que básicamente eso es como una combinación de DevOps y Text. En el caso de nosotros le vamos a decir que no, porque esa integración regularmente se hace con Catalan Enterprise y nosotros tenemos el Catalan gratis, que también le voy a dejar una y nosotros podemos ir a Catalan. Okay. Ir a pricing. Perdón. Okay. En pricing, aquí, como decía, hay un Catalan Enterprise, que es un Catalan de pago, que tiene muchísimas más funcionalidades que nosotros no vamos a tener. Y básicamente una de las funcionalidades mejores que ya tienen es la integración del DevOps, como explicaba. Por ejemplo, aquí te explica que el Catalan Studio Enterprise, tú realizas todo este tipo de acciones, record and play,
FOBCI, Integration, Review Management, E-Force English, Business for Business and Insight, y luego entonces automáticamente o de una forma fácil se integra al CI/CD. Entonces tenemos el Catalog Runtime, que básicamente lo que hace es al revés. Toma todos nuestros casos de prueba y se integran aquí. Y ya los dos juntos, básicamente eso es lo que hace, la combinación de ellos dos. Catalog Studio, Enterprise con el CI/CD. Básicamente es eso. Pero no, si tienen más curiosidad, nosotros le vamos a dejar este PDF donde ellos explican más a detalle cuál es la diferencia y cuáles son sus beneficios. Bien, y los precios. Entonces, en el caso de nosotros le vamos a indicar que no vamos a hacer integración de DevOps por ahora. Bien, este es nuestro proyecto que está en Explorer. Básicamente, yo lo voy explicando qué son cada una de esas carpeticas y luego vamos a ir trabajando. Bien, los profiles son básicamente para nosotros poder crear ambientes, poder hacer que nuestras pruebas puedan correr en diferentes ambientes. Eso lo vamos a estar viendo. Aquí son los casos de prueba, eso está bastante obvio. Tenemos los objetos del repositorio, eso básicamente son los elementos que nosotros vamos a ir creando en nuestra web. Están los test suite, que básicamente son aplicaciones de casos de pruebas. Tenemos los data files, que básicamente si nosotros queremos crear lo que es un data driving test, que básicamente son pruebas guiadas por data. Tenemos los checkpoints, tenemos los keywords, los listeners y los keywords básicamente son funciones, lo vamos a ir viendo ahorita. Ellos tienen ya sus funciones predeterminadas, pero nosotros podemos crear la nuestra, ya eso un poquito más avanzado, porque hay que tirar código para poder crear la función y poder utilizar en nuestras pruebas. Y los test suite básicamente son, los test listeners básicamente son triggers que nosotros creamos, básicamente si nosotros queremos que nos tire, por ejemplo, una foto por cada error, entonces aquí se crean, también hay que tirar código para que cada vez tire, por ejemplo, esa fotito. Tenemos los reportes, los include, para incluir las más funcionalidades. Los plugins, que básicamente son librerías externas que no dependen de Catalog, por si nosotros queremos hacer algún tipo de validación o alguna librería para una prueba específica, pues entonces aquí que se van a agregar. Entonces, vamos a estar viendo este bar aquí arriba y vamos a ir viendo qué son estas cositas. Básicamente lo primero es para guardar, si tú estás trabajando con un caso de prueba, si tú le das aquí, pues entonces el caso de prueba se te va a guardar. Si tú le das aquí, se te va a guardar todo lo que esté sin guardar. Esto es el mismo Catalog Test Ops, que es lo que mencioné ahorita para la integración de DevOps. Esto es el Git que se activa cuando tenemos un Git, cuando tenemos, por ejemplo, un punto Git, un proyecto Git, entonces él se activa automáticamente. Tenemos lo que son los Smart Xpacks, no sé si conocen lo que son, cómo encontrar elementos con Xpack, pues básicamente esto nos da cierta facilidad de búsqueda en los Xpack. Estos son los, cómo crear récords en la web, y esto básicamente son los spy web, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto, lo que es un récord web y lo que es un récord mobile es básicamente lo mismo, lo único que uno se ejecuta en la web y otro se va a ejecutar en el mobile, igual que en el desktop. Básicamente estos tres son lo mismo, lo único que cambia es dónde se va a ejecutar. Igual con la spy web, que vamos a hablar ahora mismo. Y
la Spy Mobile y el Spy Windows, que básicamente es como buscar elementos dentro de una aplicación de escritorio. Aquí tenemos el build CMD, que básicamente es cómo crear nuestro command line, lo vamos a estar viendo. Aquí son ejecuciones, pero para hacer DevOps, para hacer debugaciones, esto para pararlo, esto para subir nuestro código al cloud, si queremos subirlo, si estamos trabajando proyectos en la nube, y esto para definir nuestros profiles o nuestro ambiente. Yo le digo ambiente para que me sea como más fácil de entender. Y los keywords, que como decía ahorita, son básicamente funciones que nos ayudan para realizar nuestras pruebas. Bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un caso de prueba pero a través del record web, que básicamente es ir haciendo como acciones y luego entonces esas acciones se convierten en un caso de prueba y después entonces podemos ejecutar ese caso de prueba sin ningún tipo de problema. Básicamente esto es lo más famoso, creo, de Catalan, que mucha gente lo quiere. Entonces, vamos a darle clic para ver qué realmente es eso y cómo funciona. Bien. Aquí nosotros tenemos que indicarle cuál es la web que nosotros queremos grabar. En este caso, vamos a poner localhost 80,000 y le vamos a indicar que queremos que corra esa prueba con Firefox. Yo utilizo mucho Firefox para mostrar. Mira que inmediatamente tú le das aquí, ya él te está haciendo un step, indicándote que está abriendo el navegador. Entonces, vamos a esperar que abra. Bien, ya abrió. Entonces te da otro step diciendo que navegó a la navigate to URL. Entonces lo que te está diciendo es que está navegando a una URL y te está indicando la URL donde navegó. Bien, yo voy a hacer esto por aquí. Entonces vamos a entrar al login. Vamos a poner un correo válido. Y vamos a presionar el botón de login. Entonces, ahí va a entrar a la parte administrativa. Entonces, luego le voy a dar categoría. Y lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, voy a ver qué es realmente lo que hizo. Bueno, aquí están todos los pasos que yo hice. Navegué a la URL, luego le di al login, luego seteé en el input login email mi correo, luego seteé mi contraseña y luego cliqué. Y luego cliqué en el botón Zoom y luego cliqué en las categorías. Esto, entonces, yo le voy a dar OK. Entonces, él me pregunta que dónde yo quiero guardar estos elementos que son los repositorios, los object repository, que básicamente son los elementos de la web que yo cliqué y que puse la información, que dónde yo lo quiero guardar. Yo le voy a decir que lo guarde ahí directamente, luego lo vamos a organizar. También estos nombres tenemos que cambiarlos porque estos nombres están bastante feos. Él le pone un nombre ahí cualquiera, pero luego eso nosotros lo podemos cambiar. Bien, entonces inmediatamente yo guardo los objetos. Él me pregunta cuál es el nombre que yo le quiero dar al caso de prueba. Yo le voy a poner login, ok, con grabación. Bien. Entonces, él me va a presentar inmediatamente mi espacio de trabajo.
pero ya nosotros tenemos nuestro caso de prueba hecho. Así de simple, es básicamente. Yo hago un récord, voy haciendo movimientos de lo que realmente yo quiero y él simplemente va recreando lo que yo voy a hacer. Y ya yo tengo mi caso de prueba y también tengo los objetos que realmente él lo tuvo solito, sin yo hacer más nada. Entonces, vamos a correr este caso de prueba y vamos a ver qué ocurre. Yo voy a coger en Chrome de nuevo. Bien, déjame cerrarlo. No le dije, pero para nosotros ejecutar algún caso de prueba, lo abrimos. Déjame cerrar. Lo abrimos y luego entonces le damos esta parte. Y si le damos al botón directamente, él te va a abrir el navegador que tú tengas por defecto. En este caso es Firefox. Bien, pero si tú le das a este botoncito para abajo, entonces tú puedes elegir dónde tú quieres ejecutar la prueba. En el caso mío, elegí Chrome, pero puedes elegir cualquier otro. Las pruebas, hacer validaciones, cuando estamos haciendo unas pruebas en un sitio web, es un poco lento porque cada vez que nosotros vamos a ejecutar, tienen que ir al browser, abrir el browser y ir paso por paso. Es un poco lento el tema de las verificaciones y todo eso. Bien, como podemos ver, él básicamente hizo lo mismo que yo le había dicho. Él entró a la página del blog, fue al login, se logueó y entró a la parte administrativa y luego entonces entró a la parte de categoría. Entonces quiere decir que ya nuestro caso de prueba está funcionando sin ningún tipo de problema. Entonces básicamente para nosotros hacer una prueba a través del record web básicamente es darle clic y ir paso por paso, ir viendo qué realmente está haciendo, ir haciendo el caso de prueba que nosotros, por ejemplo, en ese momento estamos realizando. Y entonces, él solito te va a crear el caso de prueba, todos los objetos, y luego entonces, ya te crea el caso de prueba. Bien. Lo único malo con esta forma de crear caso de prueba es que nosotros no podemos hacer validación. Por ejemplo, ahora mismo yo voy a caso de prueba, pero vamos a hacer un caso de prueba manual. Vamos a hacer un caso de prueba de un login que falla. Y entonces vamos a validar el mensajito que él nos da. Entonces, en este caso, vamos a trabajar bien. Le dije antes de nosotros crear un caso de prueba, si nosotros lo vamos a hacer manual, obligatoriamente tenemos que buscar estos objetos que están aquí. Porque ahora mismo él no lo creó, pero nosotros lo podemos hacer también de forma manual. ¿Cómo se hace de forma manual? A través del spyware. A través del spyware, nosotros le damos clic, le indicamos el sitio donde nosotros queremos hacer el spy, va a ser en el mismo lugar, le damos clic. Y vamos a ver cómo con el spyware nosotros podemos ir identificando los elementos de la web, que también es una funcionalidad bastante interesante que tiene Catalan. Bien, entonces, fíjate que cada vez que yo muevo el clic, él me pone como un código o arriba o abajo. En este caso, está abajo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ese elemento, el de login, pues entonces yo le doy clic y le digo, captúrame ese objeto o ese elemento. Entonces, inmediatamente ya él me da el elemento aquí en esta parte. Yo puedo darle clic y fíjate qué pasa.
Cuando yo le doy clic, él me genera el XPath que él hizo para poder encontrar ese elemento, pero también él tiene otros XPath que son adicionales para que cuando él trate de buscar el elemento y falle por esta regla de XPath, pues entonces él va a pasar a la siguiente. Si no lo encuentra ahí, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Y cuando entonces él termine aquí, que no lo encuentre, pues entonces ahí es que él falla. En este caso yo voy a poner, voy a cambiar el nombre, voy a poner login link, que es un link del login. Podemos cambiar el nombre aquí mismo. Entonces puedo continuar. Doy clic. Bien. Entonces, en el elemento que yo quiero es el text box del email. Le doy clic. Mira que se sombrea de rojo. Y básicamente le doy a capturar objeto. Igual, me lo muestra aquí. Me hace una carpetita como del lugar donde yo estoy al principio. Por ejemplo, él puso page icas blog. Por aquí dice page icas login porque estamos en la parte del login. Entonces él ya también te lo subdivide, que tú no tienes que hacer esa parte. Entonces aquí yo lo voy a cambiar también y lo voy a poner email igual con password, clic derecho, capturar objeto y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos capturar objetos como spyware, básicamente esta es la forma de realizarlo. Pero fíjate que en el login él nos da muchísimas alternativas, pero hay algunas que él no tiene tanta alternativa. En este caso no la más tiene. Entonces quiero el botón también, capturar objeto. Y aquí, fíjate que él le pone un nombre de spam login fact, porque él lo que hace es que toma la etiqueta y toma también la regla de CSS para ponerle el nombre. Bueno, en el caso de nosotros lo vamos a poner simplemente BTN para poder identificarlo mucho mejor. Entonces, en este caso, vamos a entrar a la parte administrativa y vamos a tomar el clic de la categoría. Igual, y aquí también él me hizo la subcarpeta diciendo PICAS Dashboard. Entonces, y tenemos el link. Y con eso completamos. Entonces, para nosotros poder guardar estos objetos que ya nosotros creamos, entonces tenemos que darle al botón Save. Y ya aquí tenemos la misma pantallita que nos apareció la otra vez, la tenemos con todos los elementos que ya nosotros creamos, pero lo hicimos manual. Ahorita no lo hizo él automáticamente, pero ahora lo hicimos nosotros. Yo le voy a decir que quiero una carpeta. Voy a poner manual. Y le voy a decir que lo ponga dentro de manual. Bien. Quiero esa parte. Y aquí ya yo tengo los elementos dentro de la parte manual. Bien. En realidad, yo estoy poniendo manual y estamos poniendo ICAS y todas esas cosas que está poniendo ISO. Pero si estamos trabajando con un proyecto real, lo ideal es que nosotros tengamos tengamos blog y que entonces dentro del blog nosotros tengamos como su carpeta, por ejemplo, login. Entonces dentro del login yo voy a tener todos los elementos del login. Por ejemplo, tú pones blog frontend,
Y aquí tú vas a tener todos los elementos del blog del frontend. Y aquí, entonces, creamos la parte del AMI. Y así tenemos como ya mejor estructurado nuestro proyecto. Igual con los casos de prueba. Los casos de prueba van en ese mismo orden. Blog admin, blog frontend, login y así sucesivamente. Entonces, continuando con esta parte, tenemos ya nuestro objeto que lo hicimos de forma manual. Entonces, nosotros vamos a crear un caso de prueba ahora manual. Vamos a poner el login, email, regularmente los casos de prueba lo hacemos en inglés, porque o sea, la carrera de nosotros básicamente todo es en inglés. Y, o sea, tenemos que saber inglés para tener como una estandarización bien. Nosotros ahora mismo podemos estar trabajando con un proyecto que todos seamos habla hispana, pero podemos tener un proyecto que hayan de diferentes países. Entonces, lo mejor es que nosotros, todo nuestro caso de prueba, lo tengamos en inglés. Fíjate que este yo lo puse en español para un tema para un tema de explicación, pero en realidad, porque eso es su nombre, ese nombre, por ejemplo, no el que debe tener un caso de prueba. Por ejemplo, el de arriba sí está un poco mejor, quitándole la parte del manual, simplemente login, email, required, indicando que es el error del elemento requerido. Bien, entonces, en este caso de prueba está vacío, básicamente. Para nosotros crear, básicamente, steps, tenemos que ir aquí a esta parte que dice Add. Entonces, aquí nos van a aparecer muchísimas opciones, pero la opción que nosotros vamos a elegir va a depender del proyecto que nosotros estemos trabajando. En este caso es un web UI, pero si estuviéramos trabajando con mobile, sería mobile. Si fuera con Cucumber, sería Cucumber. Web Service, Web Service. Bien, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, va a ser un web UI. Entonces, cuando yo le doy y le doy a esta parte aquí, él me va a presentar muchísimo funcionalidades para revisar mis pruebas. Estos son lo que le llamamos keywords. Básicamente son keywords de Catalog que ya ellos lo crearon para nosotros poder realizar nuestra prueba. Pero como te dije al principio, también nosotros podemos crear nuestros propios keywords. Entonces, lo primero que yo quiero es abrir un navegador. Pues entonces busco el Open Browser. Entonces, el Open Browser no recibe un objeto, pero sí recibe un texto. El texto que recibe es el lugar donde yo quiero ir. Entonces, en este caso, sería esta parte. Lo hice un poco rápido. Le damos clic, básicamente, y clic en Value, y luego entonces colocamos el valor. Le damos OK, y ya entonces, básicamente, eso es lo que está indicando que va a ir a ese navegador. Luego, entonces, hacemos otro keyword y hacemos clic. Entonces, damos un clic al objeto, porque el clic recibe un objeto, le damos un clic y buscamos nuestro objeto. En este caso es manual, login link, que fue el que nosotros buscamos. Entonces, luego de eso, yo quiero que busque un CTS, que básicamente lo que yo quiero es que escriba en un campo de texto. Le doy clic y busco entonces el objeto. En este caso, está en la parte del login, que sería el email. Y aquí yo puedo darle en add de nuevo, pero también puedo utilizar el recent keyword, que básicamente lo que están los keywords que ya yo he utilizado. Entonces, en este caso, yo necesito de nuevo el CTS. Entonces, simplemente le doy CTS. Yo he estado dando clic aquí para buscar el elemento y me abre esta pantallita.
Pero también yo simplemente puedo arrastrar, buscar el elemento en manual y que es login y simplemente copiar y arrastrar el elemento. En los CTs, él recibe el objeto, pero también recibe qué es lo que tú le vas a enviar. Entonces, en este caso, tengo que darle clic y luego clic a Parser para entonces indicarle que yo le voy a enviar. Sería que tiene de ahí que igual en el password. En el password, la clave más segura del mundo, 1, 2, 3. Entonces damos clic. Bien. Luego de eso, entonces tenemos que darle clic al login BTN. Entonces, básicamente, podemos ir de nuevo aquí a Recent, buscar el key y buscar el login BTN. Ese elemento solamente recibe el objeto y ya simplemente le tiene ese objeto y ya de ahí no pasa. Entonces, luego de ahí, yo quiero que él vuelva y le clic en la categoría. Bien, entonces vuelvo a rastro y pego la categoría. Y luego entonces ya al final, pues entonces yo quiero que cierre. Entonces simplemente pongo close browsers y ya se va a cerrar. Entonces guardo aquí todo, para que me guarde todo lo que yo estoy trabajando y mira qué bien se ve este caso de prueba. O sea, a ver el navegador, cliqué en el login link, CT en el email, cpineda.edu.do, CT, password, 123, cliqueame en el botón login y luego cliqueame en la categoría de. Bien. Y luego entonces cierrame el browser. Entonces, si nosotros vamos a decía, este caso de prueba que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Es un email required. Entonces quiere decir que nosotros no vamos a enviar este elemento. Entonces podemos simplemente ponerlo vacío y tampoco él va a llegar a la categoría porque él no va a pasar. Entonces, estas navegaciones que están aquí, básicamente yo puedo borrar, como dijimos ahorita, recent keyword, puedo subir el test o bajarlo, editar tag, o básicamente lo puedo borrar. En este caso yo lo voy a borrar, puedo también agregar al test suite, pero eso lo vamos a ver. Entonces, luego que ya tenemos esa parte, yo me voy a adelantar déjame salir de aquí, y voy a ver cuál es el texto. Si nosotros estuviéramos trabajando en un caso de prueba real, se supone que nosotros tenemos que darnos los casos de uso o los requerimientos. Y en los requerimientos es que te va a indicar que cuando se requiera el email, entonces cuál es el mensaje que tiene que dar. Pero en este caso, como yo no lo sé, yo básicamente voy ahí, voy a poner mi clave, voy a dar clic y voy a ver cuál es el mensaje que me da. Bien. Bueno, el mensaje que me da es campo email es requerido. Entonces eso yo me lo voy a llevar para acá. Y antes del browser yo voy a poner otro keyword. Pero este keyword lo hace de verificación. Estos keywords son bastante intuitivos y sencillos de aprender. Básicamente nosotros podemos ir viendo cada uno de ellos y aquí tienen una documentación también que te explica qué recibe y qué devuelve. Entonces es bastante sencillo en verdad de utilizar. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que buscar es verificar un texto. Entonces, este Verify Element Test lo que hace es que busca necesita el elemento y necesita el texto que él va a verificar. En este caso, lo único que nosotros tenemos es el texto que él va a revisar. En este caso, aún no tenemos el elemento.
podemos hacer el spyware de nuevo, pero yo le voy a dar otra opción también que se pueden utilizarla, que básicamente es el inspector de elementos de Chrome, que es bastante bueno. Si nosotros damos, voy a hacer de nuevo, si nosotros damos clic derecho, inspeccionar, pues básicamente él nos abre esta inspección. Le damos a este botoncito del mouse y busco el elemento que yo quiero empezar. En este caso, es el campo. Bien. Entonces, me doy cuenta que el campo está dentro de un strong y que el padre es un spam. Entonces, ese spam tiene un ID. Si no sabe cómo buscar elementos de forma de expa o de CSS, nosotros en el curso ya de automatización con Selenium, nosotros ese tema lo tratamos un poquito más con calma y ahí te explicamos toda la forma de buscar elementos y cuál, por ejemplo, es como la más eficaz dependiendo de lo que tú vayas a buscar. En este caso, ya yo voy a crear un elemento, pero no a través del spyware, sino manual. Lo voy a crear manual, sin el spyware. Entonces, básicamente, yo doy un clic derecho, New Test Object. Entonces, doy el nombre. En este caso lo voy a poner message y básicamente es el mensaje de error del email. Entonces, en este caso, él me pide y me pregunta que cómo yo quiero buscar el elemento, si es un expa o por atributo o por un CSS. En este caso lo vamos a hacer por CSS. Decíamos que él tenía un padre, que era un spam, que tenía un ID error y que dentro de ahí tenía un strong. Básicamente es eso. Entonces, ya yo tengo el elemento, lo cerré, lo guardé, lo hice un poquito rápido para a ver si podemos terminar todo a tiempo. Y voy a arrastrar el elemento. Ya. Entonces, aquí que va. Vamos a ver. Este va para acá abajo. Este clic. Este. Y el que acabo de crear. Es aquí. Entonces ahí yo lo tengo. Simplemente verificarme el texto de este elemento. ¿Qué el texto es este? Entonces ahí sí ya tenemos el caso de prueba completado. Entonces voy a correr mi caso de prueba. Voy a crear el caso de prueba. A correr el caso de prueba. Está corriendo. Y vamos a ver. Podemos ir viendo también el log view, que es lo que él está haciendo. Ahora mismo él está tratando de darle clic al login link. Pero al parecer no lo estoy encontrando. Bien, ahí lo encontró. Ponemos nuestro password, damos clic. Lo hizo rápido, pero él dio clic, vio el error y lo verificó. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque ese caso de prueba pasó bien, porque aquí lo vemos en el log viewer, indicando que todo pasó. Pass 1, failure 0. Entonces, básicamente esa es la forma de cómo crear un caso de prueba manual. Y la otra parte, cómo hacer un caso de prueba en la grabación. Bien. Entonces,
como decía ahorita, lo mejor es que nosotros podamos tener también un for aquí y que entonces nosotros tengamos otro que diga login. Que nosotros tengamos todo nuestro caso de prueba. Entonces, nosotros podemos simplemente copiarlo y arrastrarlo y ya está dentro del login. Bien, entonces, básicamente, aquí se crean los casos de prueba. Hay otra forma de crear los casos de prueba, pero no creo que no dé tiempo, que es hacerlo a través del scripting. Vamos a hacerlo a través del scripting, pero lo que vamos a hacer es, rapidito, vamos a copiar este caso de prueba y básicamente lo que vamos a hacer es un password igual, que básicamente, bueno, es casi lo mismo, pero yo lo voy a modificar y le voy a poner entonces password. Como no tenemos mucho tiempo, lo que vamos a hacer es ir al scripting y ver qué realmente es lo que hace esto. Bien, esto nosotros tenemos en el scripting un objeto que se llama web UI y básicamente dentro de ese objeto, bien, nosotros tenemos todos los keywords que tenemos en el manual, todos. El mismo CTS, el mismo Close Browser, Open Browser y las verificaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí dice Open Browser, va a esta página, cliquea en el elemento tag, nos ayudamos con un helper function que tiene también catálogo que se llama find test object y básicamente lo que le pasamos un string o una ruta donde está el elemento y él lo encuentra. Entonces, igual test, find test object y le pasamos entonces el objeto y le pasamos el test. En este caso, sería entonces primero. Y esto lo vamos a dejar vacío, porque lo que nosotros queremos ahora probar es el mensaje cambia. Nosotros queremos probar que el password es requerido. Pero en este caso, tiene que cambiar lo que es el objeto. Entonces, como yo sé que el objeto básicamente es el mismo, que lo único que cambia es el ID, entonces yo puedo hacer fácilmente, hacer una copia de este mensaje y cambiarle el nombre y luego que le cambie el nombre, entonces aquí tengo que pasarlo. La forma de pasarlo es básicamente arrastrándolo. Es bastante sencillo, en verdad. Y ya yo le estoy diciendo que me verifique en ese elemento, message, password, equal, este mensaje. Entonces ahora estoy pasando el correo, pero no estoy pasando el password. Y ya les quise dar como un overview básicamente de lo que es el scripting. Esto lleva un poquito más de complejidad porque este código es que crea el caso de prueba pero a través del código, pero por lo menos que tengan un overview de cómo se ve y que no le tengan miedo, que realmente eso es bastante sencillo. Todo eso se hace a través del web UI y todas las funciones o todos los métodos los tenemos dentro de ese objeto. Entonces, la prueba yo no la voy a correr. Lo que vamos a hacer ahora es que, si ustedes se fijaron, yo estaba poniendo en muchas veces el
el servidor, o sea, la página, lo estaba poniendo de forma manual. Pero imaginemos que nosotros tengamos 100 o 200 casos de prueba y estemos haciendo eso. Y luego que nosotros estemos terminando, nos digan que ahora nosotros, esas pruebas, nosotros tenemos que correrlas. La estamos probando en QA, pero nosotros necesitamos correr en producción. Entonces, ahí va a ser un problema. Porque entonces, con nosotros copiamos, le ponemos el nombre esto a, por ejemplo, a QA, y esto lo copiamos, literal, así, y le cambiamos el nombre, y le ponemos producción, y entonces aquí tengo la prueba de QA y aquí tengo la prueba de producción. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Bien. Porque entonces el mantenimiento sería una pega. Entonces, yo voy a borrar esto y voy a volver a cambiar esto. La idea es que nosotros creemos solo un caso de prueba y que ese caso de prueba nosotros podamos correrlo en diferentes ambientes. Por eso llegan aquí los profiles. Entonces, yo voy a crear mi primer profile de QA y mi segundo profile. Lo hice un poquito rápido, pero el video va a estar en QA, en YouTube, donde lo van a poder ver un poquito más con más calma. Entonces, básicamente aquí son variables que nosotros podemos crear. Por ejemplo, yo voy a crear la variable server, que básicamente va a apuntar ahora, perdón, el de QA, es que va a apuntar aquí. Server, y lo guardé. Y el de producción, entonces va a apuntar a otro ambiente, al 3000. Bien. Entonces ya en nuestro caso de prueba no podemos hacer referencia directamente al servidor con string, sino que simplemente le vamos a decir que el tipo de valor que nosotros vamos a recibir no es un string, sino que es un global variable. Entonces a esa variable global le vamos a decir que es server. Está igual. Bien. Y la última. Esto mismo que estoy haciendo se debería de hacer con los usuarios porque se supone que los usuarios cambian por ambiente. El mismo de producción no es el mismo de QA. Entonces, ahora mismo, si yo quiero hacer, por ejemplo, una prueba, esa prueba, pero la quiero hacer, por ejemplo, en producción, pues simplemente cambio mi profile y mi prueba corren iguales, sin ningún tipo de problema, porque él va a ir directamente al servidor. Por ejemplo, yo voy a hacer esto, esta prueba en producción, siempre hemos estado probando en QA, pero vamos a hacer esta solita en producción, ya que cada vez que se corremos la prueba, tardan un tiempo en correr, y eso nos consume. Como vemos aquí, fíjense, que aquí dice que él está entrando 100.000, no al 800, como estaba haciendo ahorita, pero las pruebas igual funcionaron y pasaron de maravilla, sin ningún tipo de problema. Aquí nosotros podemos crear cuanto ambiente nosotros queramos, pero nuestros casos de prueba son un solo. Entonces, esa es la idea. Entonces, luego que ya nosotros tenemos nuestro caso de prueba y tenemos nuestros perfiles, nosotros queremos ahora crear lo que son los test suites. Bien, vamos a crear un test suite, login, un test suite login, y ese test suite login vamos a agregar los casos de prueba que ya nosotros tenemos. Bien. Entonces yo quiero todos los del login. Le doy clic y aquí me aparecen todos.
Entonces, ahora ya yo no tengo que correrlo uno a uno. Yo simplemente corro una sola vez y se me corren todos los casos de prueba. Y aquí yo le especifico dónde yo quiero que se me corran las pruebas. No la vamos a correr porque vamos a correr el último paso, que es una colección. Entonces, si yo tengo una colección, la colección lo que hacen es que agrupan T-Suite. Los T-Suite agrupan casos de prueba y las colecciones agrupan T-Suite. Entonces, igual básicamente el mismo UI, le doy add y le digo que me agregue el login T-Suite, que es el único que tenemos. Y aquí es que viene lo bueno. Entonces, en esta colección, yo puedo o que mis casos de prueba se ejecuten en paralelo o secuencial. Y le puedo decir cuánta concurrencia yo quiero en paralela. Pero también yo lo puedo especificar. Recuérdate que nosotros siempre estábamos probando con Chrome. Bien, pero yo simplemente lo que hago es que agrego de nuevo un login de Suite y a este yo le digo, mira, tú te vas a ejecutar con Safari. Agrego otro, le digo, tú te vas a ejecutar con Internet Explorer. Fíjate que nosotros tenemos un solo caso de prueba. Entonces, ese caso de prueba se va a estar ejecutando tanto en Chrome, tanto en Firefox, tanto en Internet Explorer. Pero también yo le puedo especificar en qué ambiente yo quiero que se ejecute. Es decir, que uno se va a ejecutar en QA, pero otro se va a ejecutar en producción, por ejemplo. Si se da el caso, o sea, no hay que ver que, dependiendo del caso, pero por ejemplo, nosotros podemos hacer este tipo de pruebas. Y es una de las facilidades que nos da Kata. Que nosotros podemos ejecutar nuestro caso de prueba en diferentes ambientes, en diferentes browsers, y lo podemos correr paralelo y también lo podemos correr de forma headless, que básicamente es correr las pruebas sin que el navegador se abra. ¿Sí? Entonces, yo voy a quitar esta prueba y voy a dejar esa 2 y vamos a correr. Y ahí viene. Entonces, Chrome y Fire, paralelamente. Entonces, eso es algo que te ahorra tiempo. Ve, unos son el 3000, pero otros ejecutar en el 8000. ¿Ven? Son la misma prueba, no hemos hecho más pruebas. Son las mismas. Entonces, lo que se va corriendo eso, yo decía que si nosotros tenemos un caso de prueba y nosotros queremos ejecutarlo de manera que no el navegador no se abra, pues entonces podemos utilizar estos que están aquí, son los headless y ejecutamos y las pruebas, el navegador no se abre, simplemente se hace como por consola. Entonces, ya nuestras pruebas están corriendo. A ver. Esta terminó. Bueno, ahí están corriendo todas las pruebas. Bien. Entonces, por último, me gustaría, ya están corriendo las pruebas, ¿sabes? Pero para ganar tiempo, me gustaría que ahora podamos ver cómo yo puedo crear un command line de mis pruebas para que puedan ser ejecutadas e integradas en el Python. Fallaron una, hay que ver. Ok, esto es porque yo no cerré esto.
Es que yo no lo cerré y él, eso es nada más da en Firefox y él no cierra, como que utiliza como la misma instancia del navegador y falla, y no se ha cerrado la otra prueba que están cogiendo. Entonces, bien, el tema es que para nosotros crear un command line, vamos al login test with collection, si queremos hacerlo de la colección o podemos hacerlo también del login test, como tú quieras. Voy a cerrar todo esto, hablo de nuevo el login test with collection y le damos aquí en esta partecita que es build-cmd. Entonces, el build-cmd yo tengo que especificarle cuál es el test suite que yo quiero o el collection. Básicamente el collection es una especie de test suite. Entonces, yo digo que ese collection y le doy a generar comando. Aquí entonces me genera un comando, una prueba que se están realizando. La vamos a dejar corriendo ahí. No se preocupen por eso. Bien, entonces le digo que me lo copie en el clipboard. Entonces voy a ir a donde está Catalog, Engine, bien, y voy a tratar de correr las pruebas. Pero ya nosotros como QA terminamos aquí en esta parte. Ya este CMD básicamente nosotros se lo damos al equipo de DevOps para que ellos lo integren en el Python. Pero ya nosotros como QA simplemente lo hacemos así, se lo pasamos y ya. Y ellos simplemente van a ejecutar las pruebas que ya tenemos ahí. Entonces, pero vamos a ver, vamos a esperar que termine el test. Vamos a ver un poquito porque fueron varias pruebas en varios ambientes y con varios navegadores. Entonces, por eso ha tardado. Porque vamos a correr, aunque como ya decía, es decir, lo que ellos básicamente hacen es que esto lo integran en el Python con Jenkins o con cualquiera que utilice, y básicamente ese CMD lo ponen en el Python y cuando se está corriendo entonces el build entonces toma este CMD, va a esa ruta y entonces ejecuta estas pruebas que están. Básicamente lo que hace es que va a ejecutar este collection que está aquí. Entonces, ya terminó. Nosotros podemos ir a los reportes de los test suite o de los collection. Bueno, el collection no, porque el collection es de Enterprise, si mal no recuerdo. Ah, no, mira, está integrado ya. Él dice que solamente cogió uno y que otro falló. Podemos ir a detalle. Es básicamente muy intuitivo esto. Y le damos clic a Show Test para ver a dónde fue que falló. Falló haciendo las verificaciones. Eso fue en el email required. Básicamente lo que hago es, como este texto es muy chiquito, yo lo que hago es que lo copio. Entonces lo pego aquí y veo que el error fue aquí está abajo el error. Él dice que él no encontró el elemento. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque ya el tiempo ha terminado. Pero lo que yo quiero es que vean que más o menos aquí
Los casos de prueba también los podemos ejecutar de forma por el command line, pero con el otro Catalan, con el Catalan Engine, si nosotros le damos clic, le damos enter, déjame cerrarlo y lo demás. Sí. Copy. Él debería ya de empezar a revisar la prueba. Ahí empezó. Esto no es, como mencionaba ahorita, no es actividad de nosotros, pero básicamente él ejecuta las pruebas. Bueno, parece que falló la activación offline. Bueno, eso lo podemos ver después. Pero básicamente eso ya no es trabajo del QA, era para más o menos que vieran cómo podían la prueba correr, pero se falló el tema de la activación. Pero ya la idea que yo quería más o menos que vieran es cómo ustedes pueden crear su propio caso de prueba y cómo lo pueden organizar, cómo buscar elementos y cómo más o menos iniciarse con Catalog, que realmente es una herramienta bastante sencilla de utilizar y tiene muchísimas funcionalidades interesantes que se pueden utilizar muy bien en cualquier proyecto grande. Entonces, creo que hasta aquí ha sido el webinar, en verdad, bastante, un poquito largo. Disculpan, ¿verdad? No sabía que me iba a tomar tanto tiempo. Pero creo que hasta aquí ha sido el webinar y espero que lo hayan sacado provecho. Webinar, no sé si hay algún tipo de pregunta que quieran hacer, pero déjame ver aquí en el chat. Veo muchas preguntas. Aquí veo una pregunta, dice, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el Catalan en lugar de Selenium para automatizar pruebas? Bueno, una de las ventajas que tiene Catalan es que, como decía, ya es un IDE integrado con todos los tipos de pruebas necesarias. En realidad, Catalan por debajo utiliza Selenium, pero Selenium tú tienes que crear todo desde cero. Es decir, para sacarle provecho a Selenium, tú tienes que crear tu propio framework. Pero ya con Catalan ya tú lo tienes integrado. Imagínate que tú te digan que tú tienes que automatizar un proyecto dentro de un mes. Entonces el proyecto es un proyecto web aquí y te dan solamente un mes para todo automatizarlo. Una de las mejores opciones es Catalan porque ya viene todo integrado y te va a ser mucho más fácil realizar todas tus pruebas que hacerlo con Selenium. Con Selenium entonces tienes que empezar desde cero a programar. Eso también es otra cosa, debes saber programar y tener muchísimos conocimientos de patrones de diseño para tú hacer un framework eficiente. Entonces, una pregunta dice, ¿en qué lenguaje de programación se programa? Sí, la pregunta. El lenguaje de programación que tiene Catalan es Groovy, pero también tú puedes cambiar Groovy a Java.
Eso es una opción. Yo regularmente los scripting, por ejemplo, los keywords que yo creo, yo lo hago ya en Groovy. Tuve que aprender Groovy porque había muchas cosas que no me permitía Catalan. Por ejemplo, yo tenía que hacer una prueba y tenía que consumir un TXT. Entonces, para eso tuve que crear obligatoriamente un script dentro de Catalan que pudiera ir a ese TXT y pudiera consumir la data que era un CSS. Entonces, es en Groovy, pero como digo, tu Groovy tiene una opción que tú le das y lo cambia a Catalan, a Java, perdón, a Java. Entonces, es Groovy. Dice Dani, un proyecto creado en Catalan debe ser independiente del proyecto que se quiera probar. Es decir, pudiera ir incluido todo en un mismo proyecto o son tratados como dos proyectos totalmente diferentes. Son dos proyectos totalmente diferentes. Incluso Catalan, cuando se crea, o sea, es un proyecto que te crea, incluso creo que, si no mal no recuerdo, es un punto PR, que es como punto proyecto o algo así. Es un proyecto totalmente aparte que tú vas a tener. No está integrado al proyecto tuyo como tal. Fíjate que te mencioné que tú creas tu CMD y se integra con la parte de DevOps, se integra en el pipeline. Entonces, ese proyecto es totalmente aparte. Cuando se va a hacer el build de la aplicación que se esté trabajando, entonces se hacen esas pruebas y luego entonces se le build. Pero son proyectos totalmente diferentes. Las pruebas no están dentro del proyecto que tú estás automatizando. Entonces, dice Julio Moya, ¿qué opciones nos da Catalan para realizar pruebas en dispositivos móviles, simuladores y móviles? Ok, mira, Catalan básicamente utiliza, para hacer pruebas móviles, utiliza Appium. Entonces, no sé si tú has utilizado alguna vez Appium, Fulvio, pero básicamente él lo que hace es que utiliza Appium dentro y para tú, por ejemplo, buscar los elementos dentro, igual utiliza la misma funcionalidad que utiliza Appium y para los simuladores, él utiliza el mismo Understudy para poder hacer simuladores. Entonces, básicamente, lo que hace es una integración con esta parte. Dice Jeff, Catalan es más rápido a la hora de automatizar. Se automatiza de manera más ágil y no requiere tener tanto conocimiento de programación del lenguaje que utiliza Script. Okay. Eso fue una aportación. Muchas gracias, Jeff. Entonces, ya tengo una pregunta, maestro. Le puedo escribir y al final la respondo. Recordar, de acuerdo. Ese fue Eric Guerrero, de acuerdo. Eric Guerrero, en una automatización de pruebas web, ¿cómo podríamos validar formatos y estructura propias de la página? Muchas veces, al realizar cambios en el código, se pierden cierta estructura o fallo en el CSS o en el JS o en el JavaScript. Bien, muy buena pregunta, Eric. Bien, yo lo que regularmente hago es, ¿tú te acuerdas en el webinar cuando yo estaba explicando lo que es el spyware? Bien, tú puedes realizar o buscar tus elementos con el spyware y dejar que Catalan realice tu búsqueda de elementos con el spyware. Yo regularmente, yo lo busco por eso mismo que te explica. Muchas veces, y más será el caso cuando estamos probando un sitio web que está en construcción, existen muchos cambios. Incluso tú puedes trabajar con SPAT, que mucha gente lo consideran como uno de los mejores buscadores de elementos. Pero, por ejemplo, el SPAT lo busca por posición. Y como tú explicas, si cambia la estructura y cambia la posición, pues entonces el elemento no va a poder ser encontrado. Entonces yo básicamente lo que hago es que los elementos los busco manual con CSS y regular
regularmente con XPath, cuando por ejemplo no tengo ningún ID o ninguna forma de encontrarlo. Entonces cuando me fallan yo voy directamente a ese elemento y simplemente cambio como una estructura. Entonces yo hago el cambio en ese elemento que sufrió, por ejemplo, por el tema de la estructura. Entonces así me es más fácil y tengo como más control. En el spyware él me crea como muchísima alternativa, e incluso también el XPath regularmente lo hace absoluto desde arriba, y eso tarda más tiempo también para buscar los elementos. Entonces yo lo que trato es de hacer búsqueda absoluta y usar mucho CSS, que es mucho más rápido que eso. Si sabes mucho CSS, te va a ser mucho más fácil encontrar los elementos. Entonces eso es lo que yo regularmente hago, por eso mismo, porque si estamos probando algo que se está construyendo en el momento, siempre van a sufrir muchos cambios. Entonces, hacemos otra pregunta. Primera, este mensaje. Ok, un mensaje privado. Estas son las primeras, estas son las preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el Kafka? Ok. Lo que pasa fue que me las arreglaron, me las pusieron aquí abajo las preguntas, pero ya creo que las respondí todas. Jorge Almanza, sabemos que Selenium es gratis. Nos permite Catalan trabajar todo gratis y en algún momento tenemos que dar un upgrade. Como mencioné al principio, hay una versión gratis de Catalan, pero hay una versión también que es Premium, que está en Enterprise. Entonces, creo que por aquí yo había dejado el PDF, aquí donde están las ventajas de Catalan, o no las ventajas, sino el Enterprise versus el Catalan Studio normal. Entonces, hay muchísimas cosas que tiene el Catalan Enterprise, por ejemplo, como external data with Oracle, SQL, SQL Server, por ejemplo, la conexión de estas dos monstruosidades de base de datos, agregar custom method, tu API, web service. Hay muchísimas cosas ahí que tú puedes utilizar en el Enterprise, pero para tú, por ejemplo, aprender, no necesitas el Catalan Enterprise. Si tú lo que quieres aprender, tú puedes trabajar con Catalan Studio. Pero aquí te dejo básicamente las ventajas que hay de trabajar con Catalan Enterprise y sus precios, por si te interesa. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Eric, Julio, no sé si tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, creo que podemos dar por finalizada ya. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Pineda por su aporte el día de hoy. Gracias a todos los participantes por hacer acto de presencia virtual en este evento. Sin más que agregar, podemos dar por terminada la actividad. Muchas gracias nuevamente a todos. Les voy a dejar nuevamente el enlace del canal de YouTube para que puedan ver los videos que se han subido al momento, y posteriormente esta grabación también va a estar siendo subida al canal. Tenemos otra pregunta. Sí, Jeff pregunta, ¿cómo puede evaluar si hubo un cambio en el funnel? Por ejemplo, cambio de color o posición de los objetos. El color no creo que tú valides el color, porque básicamente cuando tú estás probando una aplicación, lo que nosotros probamos es la funcionalidad. Y si nosotros podemos hacer pruebas de UI, pero básicamente de componentes, pero no de color. Por lo menos ahora, hasta donde yo sé, todavía no se hace verificaciones de color. Pero sí de posición de elementos. Mencionaba ahorita que regularmente yo lo que hago es que yo creo mis propios objetos. Con CSS regularmente
y algunos con extra. Entonces, ¿cómo tú vas a ver si cambia? Obviamente cuando tú cojas tus pruebas, cuando las pruebas se estén corriendo y entonces pruebas que ya se supone que deben de estar bien y falle, pues entonces tú vas a ir al error que te explica si fue que no encontró el elemento y entonces puedes entonces ir a la página a ver qué realmente fue lo que cambió. Entonces puede ser que el ID haya cambiado o puede ser que el ID lo hayan quitado o puede ser simplemente que haya cambiado de posición porque hayan puesto otros elementos encima de él y entonces eso es la forma de poder encontrar. Entonces, eso, pues si tú por ejemplo lo haces tú, entonces tú tienes mayor control y puedes entonces hacer cambios rápidos. Me ha pasado y yo simplemente lo cambio manual, y de una vez lo subo y después mis pruebas pasan normales. Pero eso te va a pasar muchísimas veces, porque eso es normal. No sé si voy a responder ayer, pero esto... Ah, sí, pero si tú haces las búsquedas por ID o name, no va a fallar. O por ejemplo, si estoy automatizando una página de un banco, la validación del color debería ser importante. Por ejemplo, si sabes que sale el tipo de rojo o otro color. Bueno, como vuelvo y te explico, en mi experiencia no he visto ningún caso de prueba o, por ejemplo, historia donde me diga que tengo que verificar el color. Regularmente sí yo he visto que tengo que verificar una imagen y la imagen también es complicada de verificar. Creo que ahora en la nueva versión de Catalan Enterprise ellos pusieron que tú puedes validar una imagen, pero hasta donde yo he visto no me he topado que tengo que verificar el color. O sea, tengo que verificar el código del color, porque básicamente los colores en HTML son códigos. Entonces, aún no me he topado con esto. Pero yo supongo que si es el código, si es el código que tengo que verificar, yo básicamente lo que tengo es que decirle que me dé el elemento, el atributo. Y eso es sabiendo que el atributo que él tiene es, por ejemplo, un style. Porque si, por ejemplo, lo que tiene es una regla de CSS, es imposible yo saber el color, porque esa regla de CSS ya está en otro lugar. Entonces ahí se complica la jugada. Si tiene una propiedad style, con el tipo de color sí se puede encontrar, pero de otra forma no. Entonces Juan Luis dice, si el color de texto se valida sin problema. Es una propiedad de elemento web. En la imagen es que se complica un poco. Como mencioné Juan Luis, si tiene un atributo style, funciona de maravilla. Pero si tiene una regla de CSS donde esa regla está en otro archivo, es imposible de verificar el tipo de color. Porque es que está en otro archivo, en otro lugar, con la regla de CSS, pues entonces ahí ya se complica. O por lo menos a mí no me ha tocado primero verificar y segundo, no encuentro otra forma, a menos que sea el style que esté dentro con la propiedad. Entonces, eso es lo que me ha tocado a mí. No sé si otra persona tiene alguna otra solución. Si estoy de acuerdo, eso lo entiendo, pero pensé que había una manera de hacer un scan o comparar el frontend actual contra la versión anterior. Actualmente no se hace un scan. Básicamente lo que tú haces son las pruebas de regresión. Y entonces, si tus pruebas de regresión pasaron de maravilla, pues entonces no hubo ningún problema. Pero si entonces fallaron, pues hay que ir revisándola. Es una manera de que uno simplemente pueda ver qué cambió, simplemente ver la página. Entonces, dice, en Rational Robo hay algo parecido y sale el reporte de la... bueno, ahí no sé. Sí, puede ser Jorge Mansar que en la parte de pago esa parte de la validación. Yo en mi trabajo tengo el de pago, el Enterprise, pero como digo, aún no le he visto que me verifique el correo, porque
Si está irregularmente, si estamos hablando de una aplicación que está bien estructurada, regularmente no tienen style dentro. Todas las pruebas de CSS están en un lugar aparte. Entonces, porque se supone que las etiquetas tienen que estar limpias para el tema del SEO. Entonces, como digo, a mí no me ha tocado, pero puede ser que me toque algún día, y si me toca, pues entonces lo estaré compartiendo con ustedes en las redes o en algún lugar para que nosotros podamos entonces ir ayudándonos cada uno. Creo que no hay más preguntas en este momento. Y dice, gracias a ti, Jeff. Ya podemos cerrar ahora. Sí, Bueno, gracias nuevamente a todos los participantes, a Carlos Pineda por su participación y hacer presencia en este evento. Dado que ya no hay más preguntas, podemos dar la actividad por finalizada. Muchas gracias nuevamente. Voy a poner otra vez el enlace, lo puse hace un ratico, pero lo voy a dejar aquí de nuevo, que es el enlace para el canal de YouTube. Ahí van a poder ver los videos que se han subido hasta el momento de todas las actividades y de todos los eventos, incluido el evento de hoy que se va a estar subiendo posteriormente. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias a todos. Seguimos para adelante.